Casi buenas tardes y muchas gracias. Yo quisiera recordar que en el primitivo decreto ley 211 del año 73 no se hablaba de la indemnización de perjuicios, pero siempre todo el mundo entendió que procedía la indemnización de perjuicios por infracción a la libre competencia. Y en general se entendió que esta responsabilidad se regía por los principios de la responsabilidad extracontractual, criterio con el cual no necesariamente comparto. Después, con motivo de la modificación que introdujo la Ley 19.911 al artículo 30 del Decreto Ley 211, se reconoció expresamente el derecho a ser indemnizado, pero solamente se contempló la acción individual de perjuicios por el afectado. No se contemplaba para nada las acciones de interés colectivo o difuso de la Ley de Protección del Consumidor. Se había intentado en su día por el SERNAC el ejercicio de acciones colectivas o de interés difuso, pero los tribunales resolvieron que esas acciones, por estar contempladas en una ley especial, solo procedían por infracciones a la Ley de Protección del Consumidor y no necesariamente por el hecho de que el consumidor estuviese afectado, de tal manera de que si estuviese afectado por la infracción de otra ley, no procedía la acción de interés colectivo o difuso. Y se le atribuía, ¿no es cierto?, en esta ley la competencia a los tribunales ordinarios en juicio sumario. Y la interposición de la demanda suponía la dictación de una sentencia condenatoria por el Tribunal de la Defensa de la Competencia. Y el rol de esta sentencia era ser fundante para la acción de indemnización de perjuicios. Pero esta ley no establecía ningún estatuto especial de la responsabilidad civil y tampoco resolvía ninguno de los problemas sustantivos y procesales que la indemnización de perjuicios en materia de libre competencia presenta. Ahora bien, con la ley 20.945 se modificó este artículo y se introdujeron algunas modificaciones importantes. La primera es que se contemplaron no solamente las acciones individuales de perjuicio, sino también las acciones de interés colectivo o difuso. Segundo, que se le atribuyó al Tribunal de la Competencia conocer no solamente de las infracciones de libre competencia, sino que de estos procesos de indemnización de perjuicios. Pero específicamente se indicó que este tribunal tenía facultades para conocer de las acciones de interés difuso con ocasión del decreto de infracción al decreto ley 211, con lo cual se eliminó el problema planteado en el juicio que había intentado hacer SERNAC en el caso de farmacias. Segundo, se dice que tiene que haber sido declarada la responsabilidad infraccional por sentencia ejecutoriada y que las acciones de interés difuso se tramitarán de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Protección del Consumidor para estas acciones. Y destaco, ¿no es cierto?, que la referencia es al procedimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el párrafo pertinente al procedimiento en la Ley de Protección del Consumidor no trata solamente del procedimiento, sino que tiene muchas normas de contenido sustantivo. Por ejemplo, se dice que en las acciones de interés colectivo no se puede pedir la indemnización del daño moral, y esa no es una norma de carácter procedimental. Segundo,
¿Cuáles son los fundamentos generales y requisitos de la responsabilidad civil en el derecho común? En primer lugar, es una acción compensatoria del daño. Aquí el presidente del tribunal ha sostenido que en la ley actual, luego de la última reforma, esta acción de perjuicios no tiene por fin un fin puramente compensatorio, criterio con el cual discrepo. Yo creo que tiene un fin puramente compensatorio de restituir a la víctima al estado anterior, lo cual no significa que un efecto indirecto sea que la expectativa de una indemnización de perjuicios no actúe como disuasivo, pero la finalidad es compensatoria. Uno de los problemas que se ha presentado en libre competencia a propósito de la indemnización de perjuicios es de qué compensación estamos hablando. ¿Por qué? Porque como consecuencia de una infracción a la libre competencia, por ejemplo, la actuación de un cartel que para maximizar utilidades restringe la producción y alza los precios, se produce un daño social, ¿no es cierto?, que es la reducción de los bienes disponibles para la comunidad, ¿no es cierto?, una pérdida de producción y una alza consecuencial de precios. Y por lo tanto, hay aquí sujetos, tal como decía Enrique, que dejan de comprar. El tema que se presenta aquí es, ¿estos sujetos tienen derecho a indemnización? Este tema se ha planteado específicamente en la jurisprudencia y en la doctrina norteamericana, donde se ha llegado a la conclusión que estas personas que dejan de comprar no tienen derecho a indemnización. Con el problema grave que el autor de la infracción no va a ser privado de todos los beneficios obtenidos de la misma, porque hay un grupo de perjudicados que no va a ser indemnizado. Me parece, por los mismos argumentos que ha dado Enrique, en el sentido de que la ley dice que van a ser indemnizados todos los daños, que estas personas podrían ser indemnizadas. Ahora bien, existe el problema de la boleta. Ahora, los perjudicados, todos a conseguir boleta para poder acreditar posteriormente el daño. Pero estos señores no tienen boleta. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de farmacias, que las personas que recibieron una compensación eran los consumidores que podían acreditar esto con algún documento. Y naturalmente, las personas que no habían comprado como consecuencia de la alza de precios, no contaban con la evidencia de haber comprado, ¿no es cierto?, salvo situaciones históricas anteriores a la corrupción. De tal manera que estimo que aquellas personas que dejaron de comprar, si bien sufren un daño, ese daño es indemnizable. Y habrá que desarrollar un modelo económico para poder medir esto. Ahora, para esto es necesario tener presente un criterio que se ha establecido en los tribunales norteamericanos y que necesariamente vamos a tener que hacer propios en todas las materias de daño, que es el tema de la cuantificación. Si nosotros aplicamos el criterio que han seguido muchos tribunales chilenos, de tener acreditados los daños con certeza, la verdad es que difícilmente vamos a tener indemnizaciones bajo esta ley,
Por eso que diversos autores en Estados Unidos han sostenido que estos daños se puede llegar a ellos a aproximaciones bastante correctas, pero no absolutamente correctas, y que no deben ser temerosos los tribunales de simplemente aproximarse al daño, porque cada vez que calculan el lucro cesante, salvo en casos muy excepcionales, se aproximan al lucro cesante. No lo establecen con certeza, porque hay un elemento de probabilidad involucrado aquí. De tal manera que están acostumbrados los tribunales a la incertidumbre. No sé por qué vamos a dejar la incertidumbre de lado aquí. Segundo tema que me parece relevante es que hay lo que se denominan los compradores indirectos o arrendatarios de servicios indirectos. Vale decir, se supone que hay una persona que fue afectada directamente por el incremento de precio y que tiene un contrato. Vale decir, es un comprador directo. Pero muchas veces esta persona, si tiene algún grado de poder de mercado, ha trasladado el incremento de precio a sus clientes. Entonces el problema que se plantea es si quien ha trasladado el incremento de precio a otra persona en la cadena productiva, si sufrió o no daño. En los tribunales norteamericanos se ha llegado a la conclusión que no sufrió daño. Bueno, evidentemente que en un sentido económico puede no haberlo sufrido si trasladó enteramente el precio, lo cual va a depender de las condiciones y características del mercado al cual él a su turno vendió. Pero evidentemente va a haber sufrido un daño si no lo trasladó completamente por las condiciones de ese mercado. Pero aún en el evento en que lo hubiera trasladado completamente, a mi juicio hay un perjuicio. Hay un perjuicio porque es posible que por ese incremento de precio él haya disminuido, por ejemplo, sus ventas, de tal manera que el mero traslado del precio no elimina el perjuicio y por lo tanto yo creo que es un perjuicio directo. Ahora, este no comprador tiene un problema, es que ¿a qué título demanda? A mi juicio es aquí donde cabe la acción de interés difuso, que no requiere de la existencia de un contrato, el comprador indirecto. Es un sujeto indeterminado que no tiene una relación contractual con el infractor, que a mi juicio en la Ley de Protección del Consumidor no se requiere y por eso se hace la distinción entre acciones de interés colectivo y acciones de interés difuso. Enseguida, en la responsabilidad se requiere del dolo o de la culpa. A mi juicio, estos requisitos siempre se exigieron. Lo que ocurre es que el tribunal trató de determinar en qué consistían. Por ejemplo, un presidente del tribunal sostuvo que para ello bastaba la voluntariedad de la acción y no era necesaria la conciencia de la antijuricidad. Bien, en cambio la doctrina en materia de abuso de posición dominante siempre sostuvo que bastaba la culpa y por ende quería decir que a contrario sensu en las demás infracciones se requería el dolo. Tema que es sumamente importante porque significa que la sentencia que va a dictar el tribunal, si se apega a esta rigurosidad, va a tener que dar por establecido el dolo o la culpa. Y por lo tanto,
para reclamar en acción individual o en acciones de interés colectivo o difuso, esta circunstancia ya va a estar acreditada. Y en eso discrepamos con lo que dice la memoria que tú leíste, que yo también la leí, ¿no es cierto? Pero prefiero este librito verde y el librito blanco. Bueno, segundo, está el tema de la extensión de la responsabilidad. Lo normal es que se requiera para las infracciones de libre competencia el dolo y por lo tanto que se vaya a responder por los perjuicios previstos e imprevistos. Excepcionalmente se va a requerir la culpa, por ejemplo, en los abusos de posición dominante y bajo determinadas circunstancias la culpa también puede hacer responder por los perjuicios previstos e imprevistos. Hago, eso sí, una aclaración. En principio, es lógico pensar que en general se va a requerir aquí de responsabilidad extracontractual. Pero hay que meditar sobre lo siguiente. Hay ocasiones en que la infracción a la libre competencia que se incurre puede ser, por ejemplo, una infracción que ya lo fue de acuerdo a la ley de competencia desleal, que debe ser informada al Tribunal de la Libre Competencia. Y entre las infracciones a la ley de competencia desleal hay varias situaciones de incumplimiento de contrato. Por lo tanto, por esta vía, uno podría llegar a la conclusión de que el Tribunal de la Competencia va a entrar a conocer de una infracción a la libre competencia que está representada por una infracción de contrato. El problema en que consiste es si el hecho de entrar a conocer esto a título de infracción transforma esa responsabilidad contractual en una responsabilidad extracontractual. Pero en todo caso, en uno y otro caso, va a haber acción de perjuicios. Uno de los problemas que se ha presentado acá es el concepto de daño. Tal como se ha dicho aquí, el concepto de pérdida de producción y aumento de los precios debiera ser considerado un daño indemnizable. Y también el que sufre el comprador indirecto, porque la frase comprador indirecto no significa que sea indirecto. La palabra comprador indirecto, o sea, aquel a quien le compró la primera víctima, se llama indirecto solamente en la doctrina y en los libros, ¿no es cierto? Pero no significa que no sea efectivamente un perjudicado en la cadena causal, por la simple razón de que significaría que el hecho de haber vendido la primera víctima interrumpió la cadena causal, ¿no es cierto? Lo cual es algo absolutamente absurdo. Enseguida, este carácter meramente compensatorio que tiene la indemnización de perjuicio en esta ley, viene refrendada por las modificaciones que en otras materias hubo. En todo lo que signifique aplicación de multas, hubo modificaciones en que se dijo que las multas eran la sanción por la infracción. Es más, ¿cierto? Otro de los objetivos de la legislación sobre libre competencia es privar al infractor de los beneficios de su infracción. Y esa finalidad se obtiene hoy en día por la vía, en primer lugar, de la forma en que se calculan las sanciones, vale decir, como porcentaje de las ventas o porcentaje del beneficio, siendo la multa algo subsidiario. De tal manera que esa es una forma de privar al infractor de parte de sus beneficios. Con algo absolutamente injusto, es que se lo entregan al fisco, no a los perjudicados.
lo cual hace pensar que aquí y en otras leyes vamos a tener que ir cambiando el orden de prelación, porque aquí resulta absurdo que la privación del beneficio sea en beneficio del fisco y no de los perjudicados, sobre todo que con estas multas estas personas infractoras pueden resultar transformadas en insolventes, según lo reconoce la Ley de Protección del Consumidor. ¿No es cierto? Entonces, sería bueno aquí entrar a modificar las normas que regulan la insolvencia y cambiar la prelación de crédito, en este caso dándole prelación a los perjudicados y no al fisco. Segundo, la otra parte o parte del daño puede ser reembolsado por la vía de la acción de perjuicios. Bien, dicho esto, conviene señalar que en la doctrina se ha planteado y en la jurisprudencia se ha planteado a qué momento debe ser indemnizado el infractor, perdón, la víctima. Si debe ser restituida al estado anterior a la infracción o si debe ser restituido a la situación que tiene al momento del juicio. ¿Por qué se ha dado esta discusión? Porque la expectativa de beneficio que tiene la persona al momento de la infracción, supongamos un caso de exclusión, puede ser una. Y se tienen datos sobre las expectativas de esta persona y la situación del mercado en ese momento. Pero la situación del mercado al tiempo del juicio puede ser distinta. Este problema no viene resuelto a propósito de la acción individual, pero viene resuelto a propósito de las acciones de interés colectivo, en que expresamente se dice que el demandante le basta indicar en su demanda el tipo de daño y que el cálculo del daño se va a hacer en la sentencia definitiva y que él puede pedir que el daño que se indemnice sea el que se establezca en el proceso. Entonces la pregunta, ¿eso que es dable respecto de las acciones de interés colectivo difuso, es dable para la acción individual donde no hay norma? Obviamente los datos que se van a tener en uno y otro caso son distintos. Mi tendencia es que no se puede ser demasiado injusto en esta materia. Por una razón, porque la interposición de las acciones de interés difuso o colectivo produce una fuerza de atracción sobre las demás acciones. Vale decir, ante el Tribunal de la Competencia se van a acumular las acciones de interés colectivo y difuso con las acciones individuales. Y hay dos formas de entender esto, que sea una acumulación como la que se ocurre en la quiebra, en que se acumulan ante el mismo tribunal, pero son falladas cada uno de los juicios acumulados independientemente, o que todas estas acciones van a ser falladas de acuerdo al mismo criterio. Y a mí me parecería absolutamente injusto que las acciones individuales fueran falladas de acuerdo a un criterio y que las acciones colectivas de acuerdo a otra, ¿no es cierto?, y que en las acciones individuales el individuo perjudicado fuera restituido al estado anterior a la infracción y que las demás personas de interés colectivo o difuso fuesen restituidos al estado de los datos que se conocían en el tiempo de la sentencia. Sería una discriminación absolutamente arbitraria.
Y ustedes me dicen, ¿y de dónde sale esta preocupación por la arbitrariedad? Porque hay una norma en la Ley de Protección del Consumidor de que el juez no puede entrar a efectuar discriminaciones arbitrarias. ¿Y acaso no sería arbitrario entrar a distinguir entre las acciones de interés colectivo difuso y la acción individual? Y a la persona que sufrió un daño individual, ¿se le indemnizará de acuerdo a un criterio distinto? Es un problema delicado y que lo dejo planteado. Enseguida, uno de los temas que se presentan es cuáles son las personas que entran en la acción colectiva o de interés difuso. Obviamente en la de interés colectivo van a entrar las personas que han contratado con el infractor y que son determinadas o determinables. De ahí la necesidad de guardar la boleta, lo cual va a aumentar la recaudación del fisco, digamos. Segundo, pero las personas que no han contratado caben en el concepto de interés difuso. Pero hay un problema aquí, que una vez dictada la sentencia que ordena la indemnización, esta sentencia se publica con el fin de que los interesados hagan valer sus derechos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace valer sus derechos una persona que no ha contratado? La única forma es que hubiese guardado las boletas anteriores a la infracción para probar que tiene un recorrido anterior con ese mismo proveedor. Difícil. De tal manera que lo que es posible en la teoría, porque va a ser un beneficiario de la acción de interés difuso, a la hora de hacer cumplir la sentencia no va a tener cómo acreditar el daño, haber sido afectado. El siguiente problema que se plantea en este juicio de interés difuso es que no hay regla especial sobre los medios de prueba y por la aplicación de las reglas generales supletorias debieran ser admisibles todos los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, se produce una contradicción muy especial, y es que el Tribunal de la Libre Competencia para fallar no está restringido a los medios de prueba legal para dar por establecida la infracción. Don Carlos, le quedan 5 minutos. Gracias. De suerte que hay una contraposición entre los medios de prueba que se pueden hacer valer ante el Tribunal de la Competencia, que son mucho más amplios, los que se pueden hacer valer en la acción individual y los que se pueden hacer valer en las acciones de interés difuso y colectivo. La única solución que tiene esto es sostener que la acumulación de autos no es simplemente una acumulación de expedientes, sino que es una acumulación de expedientes para ser fallados en una misma sentencia. Y me parecería absurdo que a cada parte se le aplicara un criterio distinto. Enseguida, la prueba es apreciada de acuerdo a la sana crítica. Y la sana crítica, como sabemos, no es algo fácil. Si uno lee, ¿no es cierto?, la parte de la sentencia redactada por el ministro Muñoz, acerca de qué es la sana crítica,
Lo único que deberían querer los jueces es el sistema de prueba legal, donde basta aplicar unas reglas muy simples de medición. En cambio, aquí hay que fundar causalmente y científicamente, de acuerdo a teorías científicas generalmente reconocidas y que tienen que estar probadas en el juicio, ¿no es cierto?, los hechos pertinentes. Entonces, creo que esta frasecita que en el artículo modificado, artículo 51, dice que se aplica el procedimiento para las acciones colectivas, es sumamente importante, porque entre las normas del párrafo de procedimiento no se contienen solamente reglas de procedimiento, sino que reglas de fondo, entre ellas, por ejemplo, la no discriminación del fallo y, entre otras, por ejemplo, la no indemnización del daño moral. Con eso quedaríamos listos. Solamente quisiera agregar lo siguiente. El pobre Tribunal de la Competencia se va a ver en un problema tremendo. Va a tener que conocer del juicio infraccional, luego de los juicios de indemnización, y de acuerdo, o sea, tenemos un segundo juicio, y de acuerdo a la Ley de Protección del Consumidor, el cumplimiento del fallo sobre indemnización da lugar a un nuevo pleito que tiene como fundamento un nuevo pleito destinado a establecer quiénes son los que se llevan la plata. Ese es otro juicio, así que el anuncio es que van a tener, en vez de un pleito, 3 pleitos, por lo cual van a necesitar triplicar el presupuesto. Muchas gracias. Bien, finalmente entonces dejo con ustedes a Raimundo Soto para que nos dé una visión más económica respecto del tema.